Nadie lo podía creer. La sonrisa perfecta de Ana Patricia Gámez ocultaba un secreto oscuro. Detrás de las luces, los aplausos y la imagen de una familia feliz, se escondía una tormenta que estaba a punto de explotar. Por años, el público la vio como el ejemplo de éxito y amor. Una mujer admirada, trabajadora, madre dedicada y esposa ejemplar. Pero la verdad, esa que muchos sospechaban y nadie se atrevía a decir, estaba a punto de salir a la luz. Una traición que no solo rompió su corazón, sino también su confianza. Una infidelidad que la dejó marcada. Y un engaño económico que la hizo dudar de todo lo que alguna vez creyó real. Mientras el mundo la veía sonreír en televisión, su vida personal se desmoronaba en silencio. Los rumores crecían, los medios empezaban a sospechar, y una verdad escalofriante comenzó a revelarse: el hombre que juró amarla también la estaba destruyendo desde adentro. Hoy, por primera vez, te contaremos la historia detrás del escándalo que nadie veía venir. El amor, la traición, el dinero, y el silencio que cambió para siempre la vida de una de las mujeres más queridas de la televisión hispana. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de desamor. Es una historia de engaño, valentía y renacimiento. Esto es, Ana Patricia Gámez al descubierto, el robo, la infidelidad y el divorcio que nadie veía venir. Desde fuera todo parecía un cuento de hadas. Ana Patricia Gámez, la exreina de belleza que conquistó la televisión latina con su carisma y sonrisa impecable, era el reflejo del éxito, la elegancia y la felicidad. En cada evento, su presencia iluminaba las cámaras, y su matrimonio parecía tan sólido que muchos lo consideraban un ejemplo a seguir. Pero detrás de esa imagen perfecta, algo comenzaba a fracturarse silenciosamente. Durante años, Ana Patricia creyó vivir la vida que siempre soñó: un esposo amoroso, hijos saludables, una carrera estable y el respeto del público. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar. Su esposo, antes atento y protector, comenzó a mostrarse distante. Llegaba tarde, apagaba el celular con frecuencia y evitaba las conversaciones profundas. Al principio, Ana no quiso verlo. Se decía a sí misma que todos los matrimonios pasan por altibajos, que era solo estrés o cansancio. Pero en el fondo, algo le decía que esa no era la verdad. Los rumores no tardaron en llegar. En los pasillos de la televisión se murmuraba sobre movimientos bancarios extraños, inversiones desconocidas y un estilo de vida que ya no cuadraba con los ingresos declarados. Una de sus amigas más cercanas intentó advertirla: Ana, hay cosas que no encajan. Cuida lo tuyo, antes de que sea tarde. Pero ella no quería creerlo. Prefería proteger su imagen familiar, mantener las apariencias y, sobre todo, aferrarse a la idea de que su amor era más fuerte que cualquier sospecha. Hasta que una noche, mientras revisaba unos documentos de su empresa, descubrió algo que la dejó helada: faltaban fondos. No eran errores pequeños, eran cantidades importantes, transferencias hechas sin su autorización. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Revisó una y otra vez, buscando una explicación lógica, pero las cifras no mentían. Cuando confrontó a su esposo, él respondió con calma, con esa sonrisa convincente que tantas veces la había enamorado: fue un malentendido, amor. No te preocupes, todo está bajo control. Pero por primera vez, esas palabras no la tranquilizaron. Algo en su mirada había cambiado. Era el reflejo de un desconocido, de alguien que ocultaba más de lo que decía. Esa noche, Ana no pudo dormir. Observó a su esposo mientras dormía y se preguntó en silencio si aquel hombre que tenía al lado seguía siendo el mismo del que se había enamorado años atrás. A la mañana siguiente, encendió la televisión para cumplir con su trabajo. Sonrió frente a las cámaras, pero su mente estaba en otro lugar. Detrás de esa sonrisa perfecta se escondía una tormenta que apenas comenzaba a formarse. Lo que ella no sabía era que esa sería la primera de muchas traiciones. Que el amor que creyó inquebrantable se derrumbaría pedazo a pedazo. El brillo de la televisión contrastaba con la oscuridad que invadía su hogar.
Y mientras el mundo la veía triunfar, Ana Patricia Gámez estaba a punto de descubrir que no solo le habían robado su dinero, también le habían robado la paz. Ana Patricia comenzó a notar que algo no cuadraba en su vida. Cada sonrisa de su esposo le parecía ensayada, cada gesto amable ocultaba una sombra. La intuición femenina, esa voz que nunca falla, le gritaba que detrás de su calma aparente había algo mucho más oscuro. Pero ella no quería actuar impulsivamente. No quería dar un paso en falso. Decidió investigar con prudencia, en silencio, sin que nadie sospechara lo que estaba por descubrir. Una mañana, con el corazón en la garganta, contrató a un asesor financiero de confianza. No era solo curiosidad, era una necesidad desesperada por encontrar respuestas. Durante días revisaron extractos bancarios, balances, movimientos, fechas y nombres. Las cifras comenzaron a revelar un patrón inquietante. Había transferencias hechas desde su empresa hacia una cuenta desconocida. Una cuenta a nombre de alguien que no pertenecía a su equipo. Al principio pensó que podía ser un error administrativo, hasta que vio quién era el titular. El nombre la dejó helada. Era una mujer. El aire pareció cortarse, las paredes se cerraron a su alrededor. Ana Patricia sintió que su mundo entero se derrumbaba. No solo se trataba de dinero. No era un simple fraude financiero. Era algo más, algo que dolía en el alma. Durante horas revisó una y otra vez los documentos sin creer lo que tenía frente a sus ojos. Y entonces, el destino le dio el golpe final. Esa misma tarde, su celular sonó. Un número desconocido. Dudó en contestar, pero algo dentro de ella la impulsó a hacerlo. «Hola», dijo con voz temblorosa. Del otro lado, una voz femenina, joven, entrecortada, le susurró algo que la dejó sin aliento. «Él no solo te robó dinero, también te robó amor». Ana se quedó muda. Intentó preguntar quién era, pero la llamada se cortó. El silencio posterior fue ensordecedor. En ese instante lo comprendió todo. Las excusas, las ausencias, los viajes de trabajo, las reuniones a deshoras, todo tenía sentido. Su esposo no solo la había traicionado económicamente, le había mentido, le había engañado con otra mujer. El matrimonio perfecto que todos admiraban era solo una ilusión, una fotografía congelada en el tiempo. Detrás de las cámaras existía una historia de engaño, manipulación y deslealtad. Esa noche, Ana Patricia no pudo contener las lágrimas. Se encerró en el baño, se miró al espejo y apenas reconoció su propio reflejo. La mujer que veía frente a ella no era la misma que sonreía en televisión. Sus ojos estaban rojos, su rostro pálido y su alma partida. Entre sollozos se hizo una promesa: no volvería a permitir que nadie jugara con su confianza. Pero antes de cerrar ese capítulo necesitaba saber toda la verdad. Días después contrató discretamente a un investigador privado. Lo que éste le entregó la semana siguiente fue devastador. Fotografías, cenas románticas, paseos por la playa, viajes de trabajo que terminaban en escapadas amorosas. La otra mujer existía, y su esposo llevaba meses viéndola a escondidas. Ana sintió que el mundo se detenía. Cada imagen era un puñal directo al corazón. Había creído en él ciegamente, había defendido su nombre frente a todos. Ahora comprendía que ese amor que tanto protegió no era correspondido. En su interior nació una mezcla de rabia, tristeza y determinación. Ya no quería llorar. Quería respuestas, quería justicia. Esa noche volvió a mirarse en el espejo, pero algo había cambiado. Detrás de las lágrimas comenzaba a surgir una mirada distinta, la de una mujer herida, sí, pero también valiente. Porque cuando una mujer descubre la traición, no solo se derrumba, también renace. Y Ana Patricia, aunque rota, estaba lista para hacerlo. Lo que aún no sabía era que ese descubrimiento era solo el comienzo de una tormenta aún más grande. El silencio de Ana Patricia no duró mucho. En el mundo del espectáculo, los secretos no se esconden, solo se retrasan. Y cuando la verdad empieza a filtrarse, nada puede detenerla.
Todo comenzó con un mensaje anónimo enviado a un medio digital. Contenía capturas de pantalla, extractos bancarios y una fotografía borrosa donde se veía a su esposo junto a una mujer desconocida. En cuestión de horas, los titulares se multiplicaron. Crisis matrimonial en casa de Ana Patricia Gámez. Infidelidad y robo, el escándalo que sacude a la presentadora. Las redes sociales estallaron. Las teorías se esparcieron como fuego en pasto seco. Algunos pedían respeto por su privacidad, pero otros exigían la verdad. En un mundo donde todo se convierte en espectáculo, su dolor se volvió tema de conversación nacional. Ana intentó mantenerse en silencio. Quería proteger a sus hijos, evitar que la prensa destruyera lo poco que quedaba de normalidad en su hogar. Pero el acoso era insoportable. Cada vez que salía de su casa, había cámaras, micrófonos, flashes. Nadie quería escuchar su versión, todos querían el escándalo. Mientras tanto, su esposo negó todo. En entrevistas breves, aseguraba que se trataba de rumores infundados que la prensa buscaba destruir su matrimonio. Pero las pruebas seguían apareciendo. Documentos filtrados mostraban depósitos sospechosos, transferencias a nombre de la misma mujer que Ana ya conocía demasiado bien, la amante. La verdad, esa que tanto había querido proteger, estaba saliendo a la luz, y lo hacía con fuerza. El golpe final llegó una tarde de jueves cuando un programa de televisión mostró en exclusiva los registros de movimientos financieros y fotografías en un restaurante de Miami. Las redes se llenaron de indignación, y miles de mujeres comenzaron a enviar mensajes de apoyo a Ana Patricia. Cansada de callar, decidió enfrentar la situación. Aceptó una entrevista en vivo. Cuando apareció frente a las cámaras, su rostro reflejaba serenidad, pero sus ojos contaban otra historia. Con la voz entrecortada, dijo: "Yo solo quería amor, pero me traicionaron en todos los sentidos". Esas palabras resonaron en todo el continente. El público se conmovió, las redes se inundaron de mensajes de solidaridad, y hashtags con su nombre se volvieron tendencia. La imagen de Ana Patricia, antes asociada a glamour y éxito, se transformó en símbolo de fortaleza y resiliencia. Su esposo, incapaz de soportar la presión, desapareció de la vida pública. Cerró sus redes y evitó cualquier aparición. Ana, en cambio, dio un paso adelante. Decidió no mirar atrás. Había perdido dinero, confianza y un matrimonio que creyó eterno. Pero no había perdido su dignidad, ni su voz. En su última publicación de aquel mes escribió: "A veces perderlo todo es la única forma de reencontrarte. Hoy empiezo de nuevo". Y así fue, porque detrás del escándalo y la traición, Ana Patricia Gámez descubrió algo que ningún rumor podía destruir: su propio valor. El mundo había sido testigo de su caída, pero también lo sería de su renacimiento. Después del escándalo que sacudió su vida, Ana Patricia Gámez decidió hacer lo impensable: callar. No para esconderse, sino para sanar. El silencio se volvió su refugio. Lejos de las cámaras, de los reflectores y de las preguntas impertinentes de los medios, se dedicó a reconstruir lo que el dolor había destruido: su alma. Durante semanas no se supo nada de ella. Muchos pensaron que había abandonado su carrera, otros creían que estaba planeando un regreso mediático. Pero la verdad era más simple y más profunda. Ana estaba aprendiendo a vivir con la traición, con el eco de un amor que la marcó, y con la necesidad urgente de perdonarse por no haber visto las señales. El proceso legal fue largo y desgastante. Los abogados iban y venían, los papeles se acumulaban sobre la mesa, y las noches se hacían eternas. Dividir bienes, cerrar cuentas, enfrentar declaraciones, todo parecía una pesadilla sin final. Pero en medio del caos, Ana encontró algo que había olvidado: su fortaleza. Sus hijos se convirtieron en su motor. En ellos veía el motivo para levantarse cada mañana, para no dejarse vencer. Por ellos seguiré adelante, se repetía cada día frente al espejo. Ya no se trataba de recuperar lo perdido, sino de reconstruir desde cero una nueva versión de sí misma, más real, más libre, más consciente. De a poco volvió a salir.
Empezó a publicar mensajes breves en sus redes sociales. Al principio, frases cortas, casi tímidas, todo pasa, Dios sabe por qué. Pero luego, sus palabras se llenaron de profundidad. A veces, las traiciones son lecciones disfrazadas. No todos los finales son derrotas. Algunos son renacimientos. El público, que siempre la había admirado por su belleza, empezó a amarla por su resiliencia. Sus seguidores se multiplicaron. Mujeres de todo el continente le escribían contándole sus propias historias de traición, de desamor, de lucha. Ana respondía a muchas de ellas convirtiéndose sin querer en un símbolo de esperanza. Mientras tanto, su exesposo enfrentaba demandas financieras y un declive público inevitable. Los rumores sobre su nueva pareja se apagaron con el tiempo y la opinión pública se volcó del lado de Ana. Pero ella no buscaba venganza ni revancha. Solo quería paz. Con el paso de los meses, la sonrisa de Ana volvió a brillar, pero esta vez con un matiz distinto. Ya no era la sonrisa forzada para la cámara, sino una sonrisa genuina, nacida de la aceptación. Entendió que su historia, por más dolorosa que fuera, tenía un propósito: inspirar. Un día, reapareció en televisión, no para hablar del escándalo, sino para compartir su nueva visión de la vida. Aprendí que a veces tenemos que perderlo todo para volver a encontrarnos, dijo con voz serena. El público la ovacionó. Detrás de esa mujer que parecía haberlo tenido todo, ahora se veía una luz distinta, la de alguien que había caído y se había levantado con dignidad. Su historia ya no era de dolor, sino de renacimiento. De esas ruinas que un día fueron su vida, Ana Patricia construyó un nuevo camino. Hoy, cada paso que da está marcado por la libertad de ser ella misma, sin apariencias, sin miedos, sin máscaras. Y mientras el mundo sigue girando, Ana sonríe mirando al horizonte. Porque aprendió que, a veces, el amor más importante no es el que se da a otro, sino el que se aprende a darse uno mismo. Hoy, Ana Patricia Gámez brilla con una nueva luz. Una luz distinta, más serena, más real. Ya no necesita demostrarle nada a nadie, ni justificar su pasado ante los curiosos que aún intentan descifrar su historia. Lo que vivió fue doloroso, sí, pero también profundamente humano. De aquella caída nació una versión de ella más fuerte, más auténtica, más consciente de su propio valor. Por mucho tiempo, Ana pensó que su historia había terminado el día que su matrimonio se rompió. Creía que el escándalo sería una mancha imborrable en su carrera. Pero con el paso de los meses comprendió que aquel capítulo oscuro no era el final, sino el comienzo de una nueva etapa. Aprendió que a veces la vida te derrumba para obligarte a mirar el mundo desde otro ángulo, para que te redescubras sin el ruido de las apariencias. El dolor, poco a poco, se transformó en sabiduría. Las lágrimas dejaron de ser un símbolo de derrota y se convirtieron en el agua que limpió su alma. En cada palabra que comparte, en cada publicación que hace, hay una calma que antes no existía. Ana ya no busca aprobación, busca propósito. En una de sus últimas entrevistas dijo una frase que tocó el corazón de millones. A veces perder lo que creías amor es la única forma de encontrarte a ti misma. Esa frase se volvió viral, no solo por lo que decía, sino por quién la decía. Una mujer que lo tuvo todo, lo perdió todo, y aún así, logró levantarse con la cabeza en alto. Hoy, las marcas vuelven a buscarla, los programas quieren entrevistarla, y el público la aplaude no por su belleza, sino por su valentía. Porque detrás de su sonrisa hay cicatrices, y detrás de esas cicatrices, una historia que inspira. En redes, sus seguidores la llaman la voz de la fortaleza. Miles de mujeres se identifican con ella, con su lucha silenciosa, con su manera de transformar el dolor en aprendizaje. Ana no necesita gritar su verdad, porque su silencio habla más fuerte que cualquier escándalo. Su legado no está en los programas de televisión que condujo, ni en los premios que ganó. Su verdadero legado está en cada persona que, al verla, entiende que sí se puede volver a empezar, aunque todo parezca perdido. Los medios que antes buscaron su caída, ahora destacan su renacimiento.
Y ella, con humildad, agradece. Nada de lo que viví fue en vano, dice. Dios me quitó algo que no me convenía para darme la oportunidad de ser feliz de verdad. Ana Patricia Gámez se convirtió en un símbolo de resiliencia. Una mujer que decidió transformar su tragedia en testimonio. Una historia que demuestra que el amor propio puede más que cualquier traición. Y así, mientras el tiempo avanza y las noticias cambian, su historia queda grabada como un recordatorio eterno. A veces el silencio no es debilidad, sino poder. El poder de quien ha aprendido a escuchar su alma antes que el ruido del mundo. Su vida continúa, lejos del drama, cerca de la paz. Y aunque los curiosos aún murmuren, ella sonríe, porque aprendió que los finales más duros pueden esconder los comienzos más hermosos. Así termina esta historia, pero no su legado. Ana Patricia Gámez nos enseña que la verdadera belleza está en levantarse después de la caída, y que las heridas no te definen, te transforman. Si esta historia te conmovió, déjale tu me gusta, compártela y suscríbete al canal Secretos de Historia, donde cada semana revelamos las verdades ocultas detrás de los rostros más conocidos. Porque aquí, en Secretos de Historia, descubrimos que, detrás de cada escándalo, siempre hay un corazón que también sufre.